La dictadura no se irá voluntariamente. Es esta oración la que resume la verdad acerca de lo que pensamos sobre pasillos y corredores con techos altos y alfombras donde discutimos el futuro del país caribeño fuera de Venezuela. Fue entregado el 2 de mayo por Gonzalo Conque, jefe de gabinete del secretario general de la Organización de los Estados Americanos OEA, Luis Almagro. En una reunión de su Consejo Permanente en Washington, los embajadores de los países de la región discutieron la nueva situación creada después del lanzamiento de la Operación Libertad hace 2 días por el presidente en ejercicio, Juan Guaidó. La OEA, bajo el liderazgo del uruguayo Almagro, es uno de los foros más belicosos contra el régimen de Nicolás Maduro, ya que heredó la tiranía de su fundador, Hugo Chávez. Ahora, cabildeando con otras instituciones y con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y representantes de la Corte Suprema en el exilio, encabezados por Miguel Ángel Martín Tortabú, está diseñando un plan de presión definitivo para imponer la caída del madurismo, con la salida de Maduro o su arresto, por sus propios pies o por las esposas, en el camino al exilio o una prisión en el extranjero. El proceso es inexorable y lo hemos estado diseñando durante una semana, explica una fuente directamente involucrada en la negociación. Si es necesario, la operación de extracción se verá como la de Osama Bin Laden, será limpia y concisa, dijo. Solo hay 3 o 4 personas que deben ser arrestadas. Tuvo acceso al documento que se preparó unos días después de que Guaidó dio la orden de liberar a Leopoldo López de su arresto domiciliario. Representantes de la OEA, la Corte Suprema en el exilio y la Administración de los Estados Unidos ya han definido un plan de intervención militar en Venezuela. Y todo porque este martes, 30 de abril, los eventos se apresuraron y por el otro se desaceleraron. Operación Libertad, pendiente para empezar. La liberación del preso político más famoso y simbólico de América Latina fue un día antes de lo previsto. La negociación abierta entre representantes del régimen bolivariano y los del gobierno legítimo de Guaidó, bajo el patrocinio directo de los Estados Unidos y la aquiescencia de Rusia, abrió un canal de comunicación que sirvió al servicio de inteligencia bolivariano, espías del régimen. El SEBIN advirtió a Guaidó que iban a ordenar que se detuviera el mismo día, después de que sus movimientos se hubieran filtrado, y eso precipitó la operación. Es precisamente el avance de 24 horas sobre el de las cancillerías de Estados Unidos, Colombia, Brasil y Chile, según las fuentes de la oposición democrática venezolana, lo que hizo tan difícil la Operación Libertad que perjudicó su éxito. Washington tuvo que improvisar y John Bolton, el asesor de seguridad nacional Donald Trump, llamó a la prensa en las puertas de la Casa Blanca para anunciar públicamente los troyanos del régimen. Micael Moreno, presidente del Tribunal Supremo chavista Vladimir Padrino López, general y ministro de Defensa, y Rafael Hernández Dala, jefe de contraespionaje militar. Pero ya habían apagado sus teléfonos. No se puede negociar con el diablo, explique las fuentes de negociación mencionadas anteriormente, jugó 2 puentes y, en la primera dificultad, abandonó el barco. Y fue Diosdado Cabello, el hombre número 2 del régimen y buscado por la DEA como el funcionario del cártel de la droga del Cartel de los Soles, se negó a ser un chivo expiatorio. Así que el avión se preparó para tomar a Maduro y llevarlo a La Habana en tierra, y la negociación que este periódico podría haber conocido se desató sigilosamente. Representantes de la OEA, la Corte Suprema en el exilio y la Administración de los Estados Unidos ya han descrito el documento que invoca la responsabilidad de proteger R2P con un plan de acción. Las acciones. Los representantes principales de Almagro OEA, Martín Tortabú TSJ en el exilio y Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, trabajan como un grupo de expertos para una intervención militar en Venezuela, ya aprobados al menos por el propio Guaidó. Las 3 organizaciones desarrollaron una estrategia de tierra, mar y aire. Literalmente, piden un compromiso en la coalición resultante por la democracia en Venezuela para desplegar asistencia militar colectiva preventiva. La idea es apostar al ejército en las fronteras, en las estructuras de asistencia médica y alimentaria en el país, en las zonas fronterizas de crisis y en los venezolanos en territorio extranjero. Pero también dentro del país. Para ello, alientan a los donantes a apoyar los programas de prevención y protección del delito, y también recuerdan que las medidas coercitivas y el ejercicio de las misiones militares no están indisolublemente vinculadas a los actos de guerra o guerra. Por el contrario, el contexto militar se elige como el medio más efectivo para llevar a cabo estos datos de inteligencia, otra preparación de defensa y otras acciones, si las hay,
de naturaleza bélica, ataque o defensa, según sea el caso. Proponen embargos de armas, sanciones financieras contra los gigantes del régimen y la restricción de viajes individuales, así como prohibiciones del tráfico aéreo y la suspensión o expulsión del régimen de Chávez de Venezuela. Organizaciones internacionales o regionales. Y finalmente, se propone acción militar en misión de paz. Es decir, y según la fuente contactada por El Español, la intervención de tropas extranjeras para despedir a los líderes de Chávez de sus posiciones de poder. Una entrada que sería quirúrgica y rápida, como la de Bin Laden en Pakistán, dice. Ingrese, ubique, pare, salga, explica. Se puede hacer en menos de una hora. El documento lo reconoce con más palabras diplomáticas. Debe ser estipulado en condiciones mínimas, que acompañan las tareas humanitarias, y es el tiempo estrictamente necesario. Los criminales van rápido, los buenos van despacio. El texto completo está dividido en 6 secciones y una propuesta de acción conjunta de los países con una coalición internacional de justicia. Los objetivos que busca proteger se explican en los 3 primeros puntos: derechos humanos, seguridad humana y soberanía. A continuación se detallan las circunstancias del estado fallido en el que Venezuela se volvió debido a la responsabilidad directa de Nicolás Maduro Moros. Los puntos 5 y 6 describen acciones urgentes para salvar a la población y mecanismos de acción de la responsabilidad de proteger. Finalmente, el documento, ya completado pero aún en fase de estudio, propone acciones concretas para lograr la caída efectiva de la tiranía de los maduristas para promover la transición a una democracia completa. Según esta fuente, todos se basan en el hecho de que los delincuentes van rápido y los buenos van lentamente. Por lo tanto, las primeras propuestas piden medidas de diplomacia dura y continúan el programa de sanciones económicas contra los responsables del daño humanitario. En esta etapa, se describe la posición de equilibrio desde la cual las fuentes de la oposición acusan a la Unión Europea, especialmente desde la llegada del PSOE en España, ya que solo Estados Unidos se han citado hasta ahora como determinantes. Y Canadá, además de otras medidas coercitivas en el campo legal, monitoreo de capitales corruptos y persecución de lavado de dinero, retiro de visas, aumento de la presión ante la Corte Penal Internacional, congelamiento del pago de la deuda, etc. El texto propone medidas positivas tales como asegurar el trabajo de las ONG, alentar a la OEA y a la ONU a promover las obligaciones derivadas del principio de la responsabilidad de proteger y de aplicar con urgencia el derecho de los refugiados y el derecho humanitario en los estados vecinos. Los actores del futuro. Los redactores del documento creen que es esencial que la comunidad internacional reconozca a los líderes políticos que han actuado con valentía en la tarea de liberar a Venezuela, y también específicamente a organizaciones no gubernamentales, la academia y lo que ellos llaman poderes legítimos, que incluye la Corte Suprema de Justicia. Todo esto para que no haya más fricciones dentro de la oposición democrática, reunida hoy en torno a Juan Guaidó, pero en la que hay demasiadas peleas y luchas de poder. El futuro gobierno de transición debe armarse en torno a su legitimidad, otorgada por los 50 países, entre ellos España, que lo reconocieron como presidente a cargo. Como dice el texto, la liberación de Venezuela y las tareas de reconstrucción se llevan a cabo con los actores ya indicados y se les ordena a todos participar en el desarrollo en varias áreas: reconciliación, justicia, seguridad, desarrollo, etc. El primero en ser cautivo es el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, propietario de los servicios de inteligencia. ¿Quién es el siguiente? Pregunté a la oposición. Dioscardo Cabello, segundo en la nomenclatura de chavismo y oposición Betenoire, ya advirtió unas horas después del inicio del fallido levantamiento del 30 de abril en Venezuela: ahora vamos a contraatacar. Brazo judicial. La Corte Suprema de Justicia TSJ y la Asamblea Nacional Constituyente NK, compuesta solo por miembros relacionados con el presidente Nicolás Maduro, eliminaron esta semana la inmunidad de 6 diputados de la Asamblea Nacional NA, el cuerpo legislativo de 167 escaños con mayoría de oposición. El primero en caer es el primer vicepresidente de la Cámara, Edgar Zambrano, quien fue tomado prisionero el miércoles por los servicios de inteligencia venezolanos. El arresto tuvo un toque surrealista. Zambrano, viéndose rodeado, se negó a dejar su vehículo. Finalmente, la policía decidió remolcar el auto en una grúa helicoide, donde el chavismo generalmente tiene presos políticos. Parece que no será la última. Cabello,
quien preside el ANC, ya ha dicho que otros 3 parlamentarios están en la línea de fuego y que perderán su atención. La amenaza representa una espada de Damocles sobre el resto de los diputados de la oposición y su líder, Juan Guaidó, reconocido como presidente a cargo por 50 naciones. ¿Quién será el próximo?, se preguntan ahora en los círculos políticos venezolanos. Riesgo político desde la elección de la Asamblea Nacional en 2015. 24 diputados y 5 sustitutos abandonaron la institución luego de perder la inmunidad ante el TSJ. Sin protección legal, algunos fueron directamente a la cárcel, otros optaron por el exilio y otros buscaron refugio en una embajada venezolana. Mariela Magallanes fue la última en hacerlo. Solicitó ser recibida en la sede diplomática italiana, en el camino que tomaron importantes parlamentarios de la oposición, como Freddy Guevara, Chile, y Richard Blanco, Argentina. En los círculos políticos, llaman a esta nueva operación Maduro Tierra Quemada y se preguntan si es el preludio del golpe de gracia a gran escala contra los políticos de la oposición. La politóloga Marcela Saro cree que esto es una persecución y no una represión. Vemos la represión en las calles, en las manifestaciones, en las manos de las fuerzas de seguridad, pero sí neutraliza y persigue a los políticos y los partidos que se movilizan y llaman a la calle. La manifestación se reduce. Ganador en los objetivos del gobierno de Maduro. Si desmantela y desmonta la Asamblea Nacional y los partidos, desmoviliza la protesta. Para ello, Maduro coquetea con un delicado cálculo de riesgo político. La analista Aimee Nogal discute los efectos no deseados de la política y señala que la respuesta del gobierno podría, de alguna manera, justificar o alentar el discurso de la intervención militar. Tomaron prisionero a Edgar Zambrano. Aunque era un partidario del diálogo, es un vistazo a lo que hacen a los que quieren el diálogo. Quieren mostrar que la única salida es el ejército, dice Nogal. ¿Se atreverán con Guaidó? Pero la gran pregunta es si Guaidó, presidente de la ANI y líder de la oposición, terminará encarcelado. Saro señala que si uno examina el desempeño del TSJ y el ANC chavista contra los diputados, se puede ver que Guaidó es la excepción. No parecen atreverse a dar el último paso y detenerlo. Se trata de ponerle fin al presidente del Parlamento y de que en cualquier democracia del mundo es muy grave e inexplicable. Cese, pero no creo que ninguna persona o institución esté dispuesta a asumir sus responsabilidades. Puede que no sea simplemente una cuestión de miedo o imagen internacional, sino la libertad de Guaidó, responsable de una estrategia temporal. Si fuera un gobierno, no evitaría que se agote, porque en realidad eso es lo que sucede, aunque la otra parte es explicar el voto difícil. Hasta aproximadamente 2.5 millones de chavistas estaban convencidos de que había uno y el gobierno no está haciendo nada. No justifico el ataque, no vamos por todo, pero debe haber una responsabilidad política por la acción política. Las últimas medidas podrían agitar la confrontación en las calles. Guaidó ya convocó a protestas en todo el país el sábado después del arresto de Zambrano, pero las últimas marchas convocadas después del intento de golpe de Estado del 30 de abril no dieron lugar a la apelación deseada. A cambio, aunque Maduro se ha hecho poderoso en el Palacio Presidencial de Miraflores, parece haber perdido permanentemente el poder abrumador del chavismo para movilizar a sus partidarios para que salgan a las calles. Maduro no ha hecho ningún progreso desde el 23 de enero, cuando Juan Guaidó prestó juramento como presidente, y no hizo ningún gran avance en respuesta a este evento político. Este es un buen momento para avanzar, una aparente regresión o derrota de la oposición. Tal vez Maduro y sus aliados lo aprovecharán para desmantelar y perseguir a civiles y soldados, advierte Saro. ¿La oposición rota? En el caso de Nogal, él piensa que parece que la lógica de Maduro es evitar crear más y más aguas con problemas. Aunque pudo haber barrido los años 30, no lo hizo. Dio una respuesta más política que militar. Y esto tiene que ver con el deterioro de la oposición, que carece de oxígeno. Existe el desgaste de una oferta que se ha vendido como una estrategia instantánea. Este cambio político fue inminente, una promesa que ha escuchado la oposición desde 2002. Desde entonces, hemos escuchado decir que el país no puede soportarlo más, pero la realidad es que los países no están tocando fondo. Siempre pueden ser peores. Hoy somos peores y cada vez hay más heridos. Al dar fuerza al ejército, renuncias al poder de votar. Otro debate es que el gobierno no respeta los votos. Al final, la pregunta es si después del 30 de abril la oposición está más cerca o más lejos del poder.
Aunque el motín reveló algunas pequeñas grietas militares en Chávez, Maduro parece ser a corto plazo reforzado por lo que sus partidarios consideran un golpe de Estado. Maduro tiene hoy la tomografía de las Fuerzas Armadas, quién está con él, quién no la tiene, y usted puede purgarlos y dificultar aún más el rango militar, y la oposición puede romperse, si no es así. Ya está hecho porque el 30 de abril llegó hecho sin consulta.